Estás sintiendo alderiques.com con Samuel Gradín. Un novo podcast aquí en Alderiques. Neste caso vamos a falar de les segundes xornais de Bigulín tradicional que se van celebrar este viniente viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de septiembre, Linfiesto en Piloña. Y para ello saludamos a Rodrigo Joglar, que é director de la banda de gaites La Cadarma. Rodrigo, moi bones, como estás? Muchas gracias por atender Alderiques. Bones, Samuel, gracias a vosotros por estar siempre aí presentes. Como digo, ya falemos, faigo acordanza deses primeiros xornais del Bigulín tradicional. Tamén este viernes 23, ese segundo xornais, les primeiros tuvieron mucho éxito, Linfiesto en el Concello Piloña. Bueno, animastis vos a que esto tuviera una continuidad, en este caso en el segundo xornais, non, Rodrigo? Sí, la verdad es que tuvo un éxito muy grande. Hay que tener también en cuenta que fue casi el primer festival o evento así un poco de la llamada nueva normalidad, de ya sin restricciones y demás. Entonces fue, digamos, un festival fecho, el primero de esta época ya a la antigua usanza organizativa, sin controles de aforos, sin todas estas historias. Entonces, y la verdad que la acogida de la gente fue impresionante a nivel de los músicos, a nivel de participantes, a nivel de gente del pueblo, la hostelería. La verdad que fue un éxito y pues bueno, había que dar ahí continuidad y bueno, y mejorándola con delles cosines que diremos falándolo también ahora. Lo que sí fueron muchísimos meses de preparación, ¿no? Para este segundo xornais de Bigulín tradicional, ¿no? Tuvisteis que ir pexeando todo el programa que vamos a hacer un repaso agora nos vinientes minutos, ¿no? Claro, prácticamente desde que de acabar en los anteriores, porque pero ya tuvimos un periodo a nivel de interno de la organización, pues de valorarlo, de ver qué puntos fuertes y qué puntos débiles había que mejorar, demás cosines, y lo que ya la programación, pues yo diría que desde marzo, abril, ya estamos hablando con xente, haciendo llamadas, emails, así que lleva un trabajo de fondo de todo el año prácticamente. Claro, y además unos xornais que vamos a afondar nelles, como decíamos, tamén este viernes 23, estamos falando del Linfiesto, en el Concello Piloña, con una presentación a las 5:30 na sala polivalente, 5:30 presentación, conferencia, el Bigulín, investigaciones del archivo tradicional asturiano con José Antón Fernández o José Fernández, conocido como Ambasi Ramsés Iglesias. Esa, bueno, y aparte una xuntanza de bigulineros asturianos, ¿no? Qué mellor que entamar con estos dos, vamos a llamarlos grandes de la investigación, como son Ambas y Ramsés, que son xente que percuerre y conoce muy bien el país Asturias, ¿no? Claro, nosotros, bueno, el formato de la estructura del xornais mantenemos más o menos la del año pasado, con alguna novedad. Y empezamos efectivamente con un acto de presentación y una conferencia que sí que quiero remarcar también, ya estamos haciendo mucha pedagogía de ello, que este año va a ser una sala polivalente y no una casa de cultura, porque la gente seguramente por inercia tirará para la casa de cultura, pero no, y en una sala polivalente que enfrente del antiguo restaurante Tamanaco. Entonces, bueno, eso quería dejarlo ya comentado ya de mano, porque este año no hacemos nada en la Casa de Cultura, va a ser una polivalente. Y esta conferencia, pues eso, de Ambas y Ramsés, que son grandes collacios nuestros, aparte de dos de las personas que más tienen trabajado en Asturias en el ámbito de la recogida etnográfica, y van a falarnos de la presencia del instrumento pues en el archivo de la tradición oral de Ambas, que ellos pues trabajen y documenten, porque además ellos también fueron un pilar fundamental de la exposición que hicimos el año pasado, que también percorrió todos los colegios de Piloña, de esas asociaciones de vecinos. Estuvo ahora expuesto en Villamayor también, la exposición, que fue un trabajo a comuña entre la Cadarma y Ambas y Ramsés, y que a partir de todos estos días puede verse también
un escaparate que nos cedieron amablemente también na Plaza Mayor del Infiesto para que la xente pola calle pues pueda ver los paneles y hielos y ver los semelles y demás. Y luego la xuntanza de bigulineros, que para nosotros es uno de los momentos más emotivos y más importantes también del fin de semana, por lo que implica pues xuntar a toda la xente que quiere venir a tocar xuntos de Asturias, otros músicos de folk, no solo bigulineros, xente que viene también. El año pasado tuvimos xente de Galicia, de Segovia, de Valladolid, de Gión, bueno, de cantidad de sitios. Y foi moi emotivo tener toda esa xente tocando xuntos e estar, pues eso, de sesión e de folixa pola noche, unha velada de música impresionante. Claro, eso no,